Una caldeada sesión se tuvo en la divisional profesional que en principio se desarrollaba con tranquilidad. Es que el delegado de Guaraní, Luis Cacabelos, propuso disputar el partido de regularización de la quinta fecha del aborigen ante Cerro Porteño en Dos Bocas, cuando que en la reunión anterior se estableció hacerlo en el Defensores del Chaco. Así como Olimpia cambió de escenario, luego de haberse programado en Paraúno su partido ante San Lorenzo, Guaraní pretendió hacer lo mismo. La intención aurinegra no corrió, ya que la divisional le recordó al propio Cacabelos a través de una grabación lo fijado en la sesión anterior. Por un lado, el partido con Cerro vamos a disputar el Defensor del Chaco. Cerro Porteño se mostró también en desacuerdo al cambio de sede por lo acordado en la reunión anterior. Por reglamentación no puede haber modificaciones sobre una fecha ya estipulada. Bueno, eso programada, ya se programó de antemano. Por supuesto. Cacabelos reconoció el hecho, pero respondió duramente a Carlos Sosa Jovellanos, presidente de la divisional. Le pido por favor, habiendo reconocido que tenga usted el mismo gesto para con esta persona, espero que en algún momento y para los demás se quite un poco y se desprenda de ese corazón que no hace bien al fútbol. Esa acción generó la reacción del titular de la divisional. Y le voy a decir, no valen. Sí valen. No tienen. Valen más que la suya, que ha querido borrar con el codo lo que dijo verbalmente. No es cierto, no es y acá cierto. está la prueba. Estoy cansado Su soberbia, de su carnavalesca actuación constante. Usted es lo que es el carnaval. Usted es el rey momo del carnaval. Usted es el payaso. Se terminó la sesión. Y vale que se termine, porque si no, no vamos a bailar al otro lado. Y debido al inicio del Sudamericano Sub-17, paralelamente, la Policía Nacional advierte a la APF que la seguridad para el cotejo entre Cerro Porteño y Guaraní no está asegurada. La Fuerza del Orden Público desplegará un especial dispositivo para el resguardo de las principales autoridades del balompié del fútbol mundial, quienes estarán presentes en la inauguración de la competencia sudamericana en Tuyucuá.